De ahí pues, hay un conjunto de herramientas y técnicas que podrían llevarse adelante para poder resolverlo, ¿no? Ese es el caso cuando hubiese una diferencia en términos de límites y cómo esta debe ser tratada en el marco de una competencia regional cuando dos gobiernos locales encuentran que deben resolver su frontera y que esta tiene dos caminos. O arribamos por consenso a una solución armoniosa, o si no arribamos a un consenso, a una solución armoniosa, le tocará al gobierno regional usar todas las herramientas técnicas, el conocimiento y la pericia que tiene y la cercanía con la realidad para elaborar una propuesta técnica definitiva. Y esa propuesta técnica definitiva del gobierno regional le incorpora en el SOT. Le incorpora en el SOT de toda la provincia, que es lo que nos deriva luego como conjunto a la Secretaría para que evaluemos el procedimiento y las fórmulas que se han llevado y de estar todo ok, será derivado al Congreso para que si tiene bien la apruebe como ley, ¿no? La siguiente, por favor. En el marco de esas tareas, ¿qué cosa hemos avanzado junto con el gobierno regional de Cusco? Ya tenemos nosotros dos CDZs de las dos provincias que estamos aquí reunidas, tanto la de Calca como la de la Convención. Y estas han sido aprobadas. Si bien la Convención está trabajando, si no me equivoco, una actualización de su EDZ, que lo van a tener seguramente en unos meses más, ¿no? Ya hoy día ambas provincias cuentan con su EDZ, es decir, tienen sus instrumentos guías de demarcación. Esos EDZ, los que deben decir, se han identificado tales acciones necesarias en esas provincias, ¿no? Una delimitación, una redelimitación, un traslado de capital, la que fuese. Pero en lo que toca materia de la conversación, de la reunión de hoy día, ambos CDZs reconocen ciertamente la problemática que estamos conversando hoy día. Esta problemática a lo largo de esta línea que separa, que divide, que reconoce ambas provincias y el caso particular de los distritos. Por lo tanto, al haber identificado en sus respectivos instrumentos de demarcación esta situación, lo que toca hacer, y así ha venido siendo abordado, es resolver este tema. Digamos, y esto no deberíamos tampoco no reconocerlo. Es obvio, digamos, que la situación, las condiciones dadas para resolver esta situación limítrofe entre Calca y la Convención, entre Yanatil y Queyuno, es una situación que despierta pasiones, que tiene el ánimo colocado a flor de piel y que probablemente dificulta un abordaje sencillo, expeditivo de la solución. Y ahí yo quiero, en verdad, aprovechar esta reunión porque creo que todos estamos tratando de llevar el carro en el mismo sentido y en la misma dirección. Creo que todos queremos una solución, comillas, pronta, que resuelva esto. Y es lo que yo felicito al Congreso en esta reunión. Entonces, más allá de la competencia, más allá si en algún momento la dirección abordó este tema, que por opinión de la propia Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, no está bien hecho, por eso que se ha devuelto el expediente a Cusco, ¿no? Que es donde toca liderarlo y conducirlo. Eso no impide, y espero que nos permita a nosotros apoyar en el proceso, participar. Hemos tenido una reunión con la congresista Cuadros hace, creo que un par de meses atrás, justamente tratando esos temas, y le decíamos, nosotros encantados de poder, tienen nuestra oficina, si quieren un espacio más neutro de tratamiento, tienen la oficina en la PCM para trabajar con nosotros, si quieren que estemos sentados viendo el proceso, encantados de estarlo, pero lo que no podemos hacer nosotros es quitar la capacidad, la competencia resolutiva al gobierno regional. Porque el día que privemos de esa competencia resolutiva, estamos cuestionando y poniendo en riesgo todo el proceso porque puede ser considerado nulo, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Y eso en el marco, no de lo que decimos nosotros, sino de lo que dicen las leyes referidas al proceso administrativo en el sector, en el aparato público. La siguiente, por favor. La siguiente. Justamente esa es la resolución ejecutiva regional por la cual se traslada, dice ahí, ¿no? Se delega un conjunto de tareas en ese proceso. La siguiente, porque ahí no se lee muy bien, perdone. Hemos extraído de esa resolución este texto, que es una copia literal del texto, y ahí justamente se dice, el gobierno regional reconoce la necesidad de seguir trabajando y resolver los problemas entre los amigos de la Convención y de Calca, de Yanatil y de Quello 1, en el marco además normativo, ¿no? Y ahí dice en su artículo segundo, delegar a la Dirección de Demarcación la conducción del proceso, formalizando y centralizando las convocatorias. Lamentablemente, hay un problema ahí. No pudo haber hecho eso.
La conducción, las convocatorias por norma están establecidas, son competencias del gobierno regional. Y el informe que sacó la dirección en su momento tampoco lo pudo haber hecho. Es más, está fuera de lo que delegaron, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso es lo que dice justamente la ley de base de la centralización, o sea, los temas de competencias exclusivas, compartidas y delegables. Las demarcatorias están fijadas por ley, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Y ahí justamente tenemos la ley 27444, que habla justamente de los temas de delegación y de no observar claramente y con cuidado estos temas. El riesgo que pudiéramos tener nosotros en estos procesos es que pudiera ser posteriormente fácilmente cuestionable y sujeto a una posible nulidad. No arriesguemos las cosas, avancemos. Yo creo que tenemos un montón de avance, creo que lo que tenemos son instrumentos, elementos, insumos que debemos sopesar en el tratamiento. Y más bien invitaría yo, si me permite la mesa, si me permite el congresista Domínguez y el congresista Trujillo en general, animar al gobierno regional a retomar el proceso, a invitar a las partes a tratar este tema con la mayor disponibilidad, con el mejor ánimo, con la vocación de resolverlo y que cuentan con la PCM dentro del marco que sí podemos hacer nosotros y no usurpando competencias, cuentan con un aliado que va a estar siempre presente en el desarrollo del proceso. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Freddy Injoque Ronceros y habiendo concluido los temas establecidos según la agenda, vamos a dar el uso de la palabra, las preguntas y respuestas que estimen conveniente. En primer lugar, a los señores congresistas de la República, quien desea hacer uso de la palabra. Vamos a dar el uso de la palabra a la colega congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidente de la Comisión de Descentralización y al coordinador del grupo de trabajo, señores autoridades, todos de nuestra tierra del Cusco, bienvenidos a este Congreso de la República y agradezco y felicito a quienes están acá presentes para poder contribuir a que esto llegue a buen puerto. Este tema ya tiene más de 30 años de un proceso que se ha ido avanzando, retrocediendo, pero finalmente creo y estoy convencida que ya en esta última etapa, después de todo lo avanzado, el entusiasmo de esta comisión es poder llegar finalmente a una resolución. Y yo felicito a quienes han participado, a la parte técnica principalmente. Creo que eso es fundamental, la prevalencia de la ley, la prevalencia de las unidades competentes que conocen este tema a mayor profundidad, que es la unidad de demarcación territorial, el gobierno regional, ¿no? Porque este conflicto distrital, yo creo, por el bien de los que viven en esta zona, tiene que terminar. Sin más preámbulos, yo quiero hacer una pregunta y justo a raíz de esta exposición me salta a mí una duda muy grande. En la parte de Pichari, Quimbiri, que pertenece a la provincia de la Convención y a la región del Cusco, estimado director de demarcación territorial, existen instituciones de la región de Ayacucho, el Poder Judicial, los registros públicos, luego también está la SUNAT, Indecopi y todo el juzgado, todo el Poder Judicial y muchas instituciones que pertenecen a la región de Ayacucho. Entonces, mi duda es que no termino de entender, pero quisiera saber si ellos podrían o poner en riesgo de repente y decir que porque esas instituciones están en el territorio cusqueño me preocupa y eso hay que alertar al gobierno regional porque no vaya a ser que surja un conflicto de nivel regional. Entonces ellos hace más de 50 años tienen las instituciones en la región del Cusco. Eso les da
alguna fundamentación, derecho. Claro que tienen la ley de creación distrital que tiene solamente 20 años en el distrito de Pichari, pero ahí tenemos grandes instituciones. Incluso está la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en la región del Cusco. Entonces, me preocupa que esto en el futuro ellos puedan argumentar o decir que al margen de la ley de creación le correspondería esos territorios a Ayacucho. No sé si esa es un poco mi duda para alertar también al gobierno regional. Y segundo punto, creo que esta comisión tiene todo el compromiso de poder culminar esta última etapa del proceso que tantas autoridades, tantos dirigentes han venido esforzándose en llegar a un entendimiento. Hay buenos ánimos en el Perú, hay optimismo, y al margen de un asunto territorial que es natural porque en esa época no había de repente las herramientas técnicas de hacer las delimitaciones específicas, pero creo que al margen de eso, la pobreza, la necesidad, la falta de educación, el abandono, no tiene un límite territorial, y en eso debemos priorizar y enfocarnos todos. Y esa es la intención de este Parlamento. Y finalmente decirles, como representante del Cusco, de nuestra amada región, nuestro anhelo es que se superen todos estos procesos de no entendimiento que hay a nivel de todo el interior del Cusco. También como región del Cusco tenemos un conflicto con la región de Junín por un tema similar de la creación de nuestro distrito de Pichari, que no hay pues una definición de unas coordenadas. Finalmente, tengan en esta comisión la certeza de que queremos que se supere este problema, y yo sé que eso se va a realizar con el buen entendimiento y la voluntad de todos, pero principalmente con la responsabilidad técnica de quienes tienen esta competencia más claramente. Mi pregunta es esa. Muchas gracias, colega congresista. Vamos a dejar en claro el método de estación de preguntas. Las personas que son aludidas, que registren las preguntas y al final poder responderlos en conjunto. Tiene el uso de la palabra el colega congresista Armando Villanueva. Colega, ¿me permite una interrupción, por favor? ¿Le permite la interrupción, colega? Tiene el uso de la palabra el colega. Sí, coordinador, es ajeno al evento. Yo solamente quisiera pedirle que hagamos un minuto de silencio por el sencillo fallecimiento de Augusto Polo Campos. Creo que es una persona que nos ha hecho sentir el patriotismo, la identificación por el país. Quisiera, señor coordinador, que invite a dar un minuto de silencio por su partida. Muchas gracias. Vamos a solicitar el minuto de silencio. Agradecemos por este minuto de silencio. Tiene el uso de la palabra el colega congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, señores alcaldes provinciales de Calca y la Convención, alcaldes de Quillo 1 y también Yanatile, autoridades, funcionarios del gobierno regional, del gobierno nacional, de la PCM. Si el conflicto tuviera 1 o 2 años, serían aceptables las invocaciones, referencias y el optimismo del representante de la PCM, así como del gobierno regional. Pero el tema tiene 30 años o más de historia. Y así como tiene 30 años, el 85% de las provincias del país y distritos tienen similares problemas. Así que, siendo este el Congreso, el inicio y tal vez la culminación de tales conflictos, creo que tenemos el deber de hacer un mea culpa como Estado.
porque ciertamente no puede ser que un conflicto de esta naturaleza se nos lleve toda la vida. 30 años, no es posible, siendo que los territorios a nivel distrital, provincial, departamental y regional inclusive, se crean y se descrean. Recordemos, si no, la experiencia 90-92. Teníamos 2 regiones, pero quedaron en la nada, así de simple. Y entonces el dinamismo de esta creación y recreación nos obliga a resolver estos temas rapidísimamente, rapidísimamente. No puede ser que den pábulo para la recreación de estos temas por toda la vida. 30 años es demasiado. Y entonces, señor representante del primer ministro y también del gobierno regional, obviamente tenemos que instarles para que estos temas se resuelvan, pero se resuelvan de veras, porque son parte de las responsabilidades que tienen ustedes como ejecutivo. Y finalmente transmitirnos a nosotros cuál es la solución. Y estos espacios, obviamente, deben ser espacios de diálogo. Por eso, yo me permito hacer algunas preguntas a mis amigos y colegas. Veo a Mario Cárdenas, que ha hecho una defensa debidamente sustentada de Calca, así como al geógrafo Espinosa por el caso de la convención. Y todos somos paisanos, no sé si el geógrafo, pero en el caso de los otros somos cusqueños. Y estas cosas debíamos resolverlas rápidamente, fácilmente, ¿no? ¿Por qué hemos complicado tanto? Yo estoy acá con el deseo de poder entender los temas. Conozco los límites que acaba de ser referidos por el geógrafo. Desde Tirijuaya al encuentro con el Vilcanota y Yanatile hasta Matoriato es un límite natural que está definido por la cuenca de los ríos correspondientes. Esto obviamente es cartografiable, ¿no es cierto? Para no darle la razón a mi amigo Mario Cárdenas, que ha dicho que no son cartografiables. Bueno, pero no está ahí el tema. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Se ha dicho muy bien que en el caso de Chancamayo y demás, estos eran territorios de Calca. La pregunta es si la ley que crea Quellón 1 efectivamente los incorpora dentro del territorio de Quellón 1 o no. Y si eso es así, efectivamente, si esas son las líneas de cruce, hay que consultar a las poblaciones, porque son las poblaciones las que finalmente definen cuál es el destino que quieren tener. Porque, bueno, y eso no lo hemos hecho a lo largo de estos 30 años. Así que, señor Freddy Unloque, Ronceros, así que como amigo Serapio Vega, tenemos que ponernos las pilas. Porque es el Estado al que representamos el que debe resolver estos problemas que los crea el Estado. Y es el Congreso, señor presidente de la Comisión, el que crea un distrito como el de Quellón 1 en 1986, si más no me equivoco, que termina sobreponiendo algunos territorios o definiendo límites no muy bien definidos que luego generan estos temas. Entonces, estamos comprometidos todos, Ejecutivo y también Congreso. Claro, no este Congreso, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Así que yo invoco a los alcaldes y tal vez a la representación técnica que ha hecho la exposición correspondiente, que en estos mismos momentos pudieran darnos algunas luces más. Lo ha hecho el geógrafo representante de la convención, que nos dice, oiga, tenemos acá 2 territorios, uno de ellos hemos aceptado que se reincorpore o se mantenga en el Quellón 1, y el otro que se pase a Yanatile. Lo mismo nos gustaría escuchar. ¿Qué pasa con las propuestas que se han presentado? Las propuestas que se tiene ya, la propuesta del Ejecutivo. Nos gustaría escuchar, me habría gustado escuchar en la propuesta presentada por el señor Freddy Unloque, ¿no es cierto?, cuáles son las diferencias y cuáles son las invocaciones que tenemos que resolver. Porque no puede ser que este conflicto lleve 30 años y suponga sobre todo tanta inversión de recursos, tanto tiempo en la solución. Esta misma reunión representa una inversión de esfuerzos que muy bien debieran estar destinados a otros temas en la región, mucho más importantes, estoy seguro. Este es un tema apenas de límites, que finalmente deben ser definidos por consultas que se hacen a los ciudadanos que están implicados en las zonas de sobreposición. Así de simple, yo lo veo, técnicamente. Claro, requiere de cierto trabajo, es cierto. Pero no podemos politizarlo en el sentido negativo de la política al punto de haber llevado a 30 años, 32 años de conflicto luego de la creación del conflicto. Ahí somos responsables todos. Pero no solamente quienes estamos sentados representamos al Ejecutivo Nacional, Regional y al Congreso, también quienes representamos a las provincias y distritos. Así que yo quisiera pedirle, no sé si me lo permita, señor presidente, luego de las intervenciones de mis colegas seguramente, que estas leyes pudieran, este diálogo pudiera permitirnos saber cuáles son las diferencias, porque son distritos límites de provinciales, cuáles son los límites provinciales que cambian, desde la interpretación de cada una de las partes, Calca o Quellón 1.
¿Cuáles son los territorios esos? Porque por los límites que acabo de escuchar esbozados por el representante geógrafo de la Convención, oiga, la cuenca del Yanatile en su encuentro con el Vilcanota y más allá el Matoleto está determinado, ahí no hay límite que determinar. Pero claro, cuando pasamos a la banda contraria, que ya toca Chancamayo, por ejemplo, ya no sé si esa parte sigue siendo de Yanatile o es de Quillo 1, ya no sé. Esa es la parte que nos gustaría conocer, para poder saber cuál es el espacio de conflicto y ver cómo se resuelve esa diferencia. Para que esta relación entre Calca y la Convención, que finalmente compromete al gobierno regional, me explico por qué no está el alcalde o el gobernador regional, porque tiene obviamente sus referencias con Calca, me parece muy bien que no lo esté, pero está el representante de la región. Para que estas diferencias entre Calca, Urbametre y Yanatile y Quillón no signifiquen un encono capaz de poner, por ejemplo, postergar una consulta como la que hizo el INEI hace poco, que no se hizo en la Convención como acto de reacción de Quillo 1. Legítimo o no, pero acto de reacción finalmente. Porque los otros temas sobre el desarrollo son mucho más importantes, estoy seguro. Y entonces este tema no puede seguir postergando el entendimiento, primero entre Yanatile y Quillo 1, entre la Convención y Calca y finalmente entre el Cusco todo. Este es un tema que tiene que resolverse y yo me permito hacer las reflexiones, señor Unloque, en el ánimo de que nos podamos comprometer y que este espacio, iniciado por la presidencia de la Comisión de Descentralización, se constituya en espacio de diálogo, pero de soluciones francas, no para postergar las 10 años más, ni mucho menos, para resolver. Y acá mismo tendríamos que decir, a ver, ¿cuáles son nuestras diferencias en relación a la propuesta ya presentada por resolución? No sé hace cuánto tiempo, pero si ya había una solución, encontremos esa solución. Yo reitero, señor presidente, me gustaría conocer de parte de las dos representaciones provinciales y distritales y la parte técnica, muy bien sustentada acá, nos digan a ver cuáles son las soluciones que ellos plantean. Y cómo es que podemos ceder y conceder para acceder a la solución. No hay otro modo, hay que resolver, ¿no es cierto? Y ahí no se trata de echarnos culpas permanentemente, pero resolvamos. Calca y la Convención en esta parte son territorios afines, conexos, colindantes. Son territorios cuyas sociedades conviven, comparten. Mire el territorio entre Quebrada y Quillo 1. Es un territorio que permanentemente está conectado, socialmente está integrado. Ambos se necesitan, ambos conviven. Y sin embargo, un pequeño conflicto generado por el Congreso de entonces al crear el distrito no nos ha permitido exponencialmente llevar adelante un conflicto que hay que resolver. Esa es la voluntad, así que si pudiéramos dar la posibilidad de que hoy día escuchásemos cuáles son las diferencias que presenta tanto y cuál es la disposición de las autoridades y de los pueblos finalmente a poder ceder y conceder y en su defecto a resolverlo como consulta, sería mucho más interesante. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilber Rosas. A ver. Señor presidente de la comisión, señor responsable del grupo de demarcación territorial, el congresista Domínguez, colegas congresistas, señores alcaldes de la provincia de Calca y de la Convención, miembros de las diferentes instituciones que ayudan a determinar esta situación conflictiva que existe entre las dos provincias. Ya mis colegas han dicho cuáles son los problemas y cuántos años duran. Y lo que hay que decir también que no es el único problema. En el país tenemos un 85% de problemática no resuelta. O sea, si hablamos de 1.800 y más provincias y distritos, estamos hablando de ahí, sáquenle el 85%. El 85% está en conflicto de demarcación y delimitación territorial. 85%. Por eso, cuando estamos hablando en este momento, tenemos que hablar solamente de Calca y de la Convención. Y en el caso de Calca y la Convención, solamente tenemos que hablar nada menos que de Yanatile y de Quillo 1. Nada más, no metamos lo otro, porque lo demás nos vamos a meter en más problemas. No podemos hablar de más problemas. Ahora,
efectivamente hay toda una historia, no solamente de problema económico, que se gasta, cuánto se gasta, ingentes cantidades de dinero se gasta en cada una de las municipalidades para poder solucionar este problema. Y me imagino que los 30 años que se han pasado también en esas condiciones. Pero no solamente es eso, lo que hay que ver es el costo social y también el costo político. Cuando uno va a la provincia del Cauca o cuando va a la provincia de la Convención, lo primero que le preguntan al congresista y a quién va es ¿de qué lado está usted? ¿Cierto? Esa es la pregunta que siempre los periodistas nos hacen. Ya sé que esa es la pregunta de cajón. ¿De qué lado está usted? Y siempre que he respondido, del lado de la ley, del lado de la creación. Y la creación tiene historia, no solamente es un problema geográfico, es un problema también de características históricas, de características culturales que tienen que determinar esta situación. No es un problema solamente físico, también es un problema de carácter cultural e histórico. Y hay que tomar en cuenta esos tres aspectos para la determinación. Porque de lo contrario, estamos tomando simplemente acciones que no se toman en cuenta en conjunto. Además, no estamos en este momento gestionando el problema, sino viendo solamente desde el lado técnico. Y lo técnico puede ser fatal si es que solamente tomamos ese lado. Y lo digo así porque efectivamente hay que tomar esos aspectos. La otra situación que quiero decir claramente, este espacio en el cual han hecho todo el esfuerzo de venir, en el Congreso de la República y en la Comisión de Descentralización, no sé si el presidente puede solucionar este problema. No sé, no es que no sé, no puede. A nosotros los congresistas nos gustaría determinar, pero necesitamos de procesos previos. ¿Y cuáles son esos procesos previos? El proceso previo que no puede saltarse ni el señor Injoque ni aunque quisiera es lo que tiene que determinar el gobierno regional del Cusco. Es la opinión del gobierno regional del Cusco y es complejo. No es que estamos tirando desde el Congreso la pelota ahí, no, la pelota siempre ha estado ahí y se tiene que determinar ahí. Ese es el primer sitio que va a tener un costo. Efectivamente. No sé quién colgará, si Calca o la Convención colgará al presidente regional, pero ahí se necesita racionalidad y coraje para determinar dónde se soluciona el problema. Cuando ya haya determinado el gobierno regional, determinará la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, que está sentado aquí el señor Freddy Injoque para decirnos por dónde van las cosas. Y de ahí vendrá el Congreso para determinar sus condiciones de ley o no. Ese es el camino. Así como está el congresista Domínguez, también he dirigido este grupo de trabajo sobre demarcación y juntamente con Injoque hemos estado, perdone que lo llame así, pero ya es que la familiaridad que hemos tenido solucionando los problemas, hemos visto de que efectivamente existen muchos problemas y estos problemas no se solucionan de la noche a la mañana. Entonces acá, un llamado al gobierno regional para que determine esta situación. Pero el otro lado también, señores alcaldes, es también cómo actuando con la ley y tomando estas tres dimensiones históricas, culturales y físicas, se puede avanzar. Yo sé que en estos momentos electorales es terrible. Yo no me imagino a Calca cediendo algo y a la Convención cediendo algo porque mañana estamos en plena temporada electoral, no sé la cabeza de quién estará colgado en las palmeras de las plazas de cada una de las provincias, porque efectivamente se puede utilizar muy bien esta situación, ¿no? Pero yo creo que quien debe de determinar, y a mí me parece que ese es el aspecto fundamental, es el gobierno regional. Con coraje, con racionalidad y también tomando en cuenta esos tres aspectos. Y de lo contrario, por gusto, vamos a tener que seguir. Hay que hacer un llamado, yo, señor presidente de la comisión, hacer un llamado al presidente regional del Cusco y a su dirección regional para decir que determine quién es
Y si tiene defectos esa determinación, se verá en la Oficina Nacional de Demarcación Territorial. Y si tiene defectos ahí, recién podremos ver nosotros en esta comisión y poder decir, recomendar. Ahí tendremos una capacidad de resolutiva, pero procesos previos. Esa es la situación. Yo quisiera, yo recomendaría en esta